Gracias a todos los que hacen posible un culto, un acto de adoración a Dios en todas sus formas. Desde las flores, como decía Cristian, en la ambientación del lugar y también la música que nos lleva hasta la presencia del Señor. Antes de nada, quería pedir disculpas a la última clase de escuela sabática allí cuando dije amén y se dieron todos vuelta. Dando alusión a que hemos perdido el fervor de adorar a Dios con todas nuestras expresiones, que no debiéramos dejar de hacerlo, porque el amén fue algo que Dios pidió que se haga. Y todo el pueblo dijo amén, le indicó Dios a Moisés. Así que no hay problema con que se levante y diga amén, así sea, porque creo que forma parte del acto adorativo a Dios. En las dos últimas oportunidades en las que estuvimos estudiando la palabra de Dios, conmigo aquí en el púlpito, la primera vez hablamos de la unidad y de las dimensiones de la unidad. Hablamos de la dimensión teológica de la unidad, la dimensión social de la unidad, etcétera, etcétera. Ustedes ya escucharon el tema está grabado por internet, el que no lo escuchó lo puede volver a escuchar. En la segunda oportunidad hablamos de la unidad a los pies de la cruz de Cristo y tuvimos una Santa Cena, ¿se acuerdan? ¿Ya? En el mes de julio. Y hablamos de que frente a la cruz nos reúne o nos une nuestra propia miseria espiritual. Pero gracias a Dios, que aunque nosotros somos miserables, Dios es rico, decíamos. Y en esa unidad del perdón de Dios nos reúne la unidad en la familia, en la ciudadanía de Dios, y para eso hablamos en el libro de Efesios. En esta mañana vamos a hablar de la unidad con respecto a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Lo primero que quiero decirles es que la palabra de Dios tiene poder. Y cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene poder, no me estoy refiriendo al poder de sus páginas. Las páginas de la Biblia no tienen poder. Ni el libro mismo, como escritura, no tiene poder. Ustedes saben que el mismo papel que se utiliza para hacer las Biblias se utiliza para hacer los cigarrillos. Así que se podría haber usado de una forma o de otra. El libro no tiene poder, las páginas no tienen poder. Si ustedes me acompañan, vamos a leer San Juan, el capítulo 17, los versículos 6 al 8, donde dice lo siguiente. San Juan capítulo 17, 6 al 8 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció,
porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos queridos, el tema de la santificación es un tema a veces discutido dentro de los niveles teológicos, incluso dentro de nuestra iglesia. Probablemente porque generalmente se piensa que la santificación es la parte que el hombre hace para lograr la salvación y la justificación es lo que Dios hace. Y por supuesto, nada más alejado de la verdad que eso. La santificación y la justificación son tareas que el Señor hace, son tareas que Dios hace. No hay nada que nosotros podamos hacer. Dios lo hace en nosotros. Lo hace a través de su Espíritu Santo y de la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial. La santificación es una parte importante en el proceso de nuestra preparación para el cielo. Sería bueno que aprendamos a decir justificación por la fe y santificación por la fe. Y cuando nosotros decimos justificación por la fe y santificación por la fe, empezamos a darnos cuenta que nosotros no tenemos nada que hacer, sino que lo hace Dios a través de su Espíritu en nosotros. Entonces afirmamos, declaramos, establecemos que la santificación es una fase importante en la vida del cristiano, pero esa santificación tiene como instrumento o herramienta en las manos de Cristo y en las manos del Espíritu Santo a la Sagrada Palabra, las Sagradas Escrituras. Notemos que estamos diciendo que la palabra tiene poder de santificación. O sea, es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, las que nos permite avanzar en el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual está en las manos de Cristo a través del Espíritu Santo para llevarnos en este proceso de crecimiento en el poder de la santificación, o sea, la santificación creciente. Analicemos por algunos momentos este proceso. ¿Qué significa el proceso que a través de la palabra nos unimos a Cristo? Tenemos que ser un poco más específicos y no tan generales. Cristo nos reúne alrededor de su palabra, que es el instrumento en las manos del Espíritu Santo y de nuestro Señor para establecer ese proceso. Miren cómo lo dice Elena de White. Deseo de todas las gentes, página 625. Ella habla de este proceso y dice así: por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente, graba la verdad en el corazón, así expone el error y la expulsa del alma. Repito, es muy buena esta cita. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente, graba la verdad en el corazón, así expone el error y la expulsa del alma. Qué interesante este proceso a través de la palabra de Dios. La palabra escrita, lo que ustedes tienen en la mano, es el elemento que en sí no tiene poder. Dijimos, no tiene poder, en sí misma no tiene poder. Yo reconozco que hay historias que andan dando vueltas por allí, como por ejemplo que yo todas las noches antes de irme a dormir
antes de acostarme, yo abro la palabra de Dios y la dejo abierta durante la noche, y la noche que no la abrí, me asaltaron. Yo puedo aceptar alguna de esas historias medias especiales, o como aquella historia que una persona, un cristiano, estaba caminando por la calle, se metió justo entre dos bandas y una bala alcanzó su pecho, y que menos mal que tenía la Biblia puesta en el bolsillo adentro, y la bala justo se depositó en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo acepto esas historias, hermanos, yo no estoy diciendo que no, pero no estamos hablando de ese poder. La Biblia en sí misma no tiene poder. Como libro, como páginas, como tinta, no tiene poder. Las Sagradas Escrituras son claras, y Elena de White y la Mensajera del Señor son claras cuando hablan del poder de la Biblia. Y la cita decía: por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo, noten, no es la Biblia, es el Espíritu Santo que habla a la mente, graba la verdad en el corazón, expone el error y la expulsa del alma. ¿Será que la Biblia tiene tal poder que es el único camino? El 15 de mayo del año 1904, la Mensajera del Señor escribió lo siguiente: el Espíritu obra en nosotros al traer a nuestra mente en forma vívida y constante las preciosas verdades del plan de salvación. El Espíritu obra en nosotros al traer a nuestra mente en forma vívida y constante las preciosas verdades del plan de salvación. Notemos, hermanos, que el Espíritu Santo obra en nosotros cuando le permitimos que Él obre en nuestra mente las verdades del plan de salvación. El Espíritu Santo ilumina nuestras tinieblas, informa de nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente, nuestra mente, debe estar continuamente dirigida a Dios. Si se da lugar a la mundanalidad y no tenemos deseos de orar o de estar en comunión con aquel que es la fuente de sabiduría y de fortaleza, el Espíritu Santo no morará en nosotros y no tiene lugar, ni cabida, ni tiene forma de llegar a nuestra mente o a nuestro corazón, porque no le estamos dando cabida a nosotros. El problema está en nosotros. Por eso decía a la clase de maestros de escuela sabática que esta es la complementación de la escuela sabática. Hermanos queridos, el Espíritu no puede obrar en nosotros si nosotros no le damos cabida. Nosotros deberíamos saber que la presencia del Espíritu Santo es fundamental en el proceso de santificación. Como es fundamental las Sagradas Escrituras y su estudio para que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestra mente las verdades preciosas, pueda traerlas en forma vívida al presente, nos haga reconocer el error y nos ayude a expulsar todas las cosas que debemos sacar de nuestra vida. Yo sé que el tema del Espíritu Santo es un tema que en los últimos años aquí en la Argentina ha sido un tanto complejo. Gracias a Dios entiendo que en la iglesia de Morón este proceso, estos comentarios del Espíritu Santo no llegaron demasiado aquí, o por lo menos no tuvieron cabida. Pero el doctor John Harvey Kellogg
escribió un libro de medicina preventiva a principios de siglo, donde contenía algunas herejías, donde la mensajera del Señor dijo que por favor la casa editora no lo publicara. Sin embargo, se decidió seguir adelante con la publicación del libro y Dios tuvo que intervenir poniendo de alguna forma algún freno a la expresión, la testarudez del hombre. Con un incendio en la casa editora, cuando meses anteriores se había incendiado el sanatorio. Hermanos queridos, el cuartel de bomberos estaba al lado. Y el jefe de bomberos decía, ¿qué le pasa a los adventistas? Hay algo extraño en sus incendios. Claro, era Dios que estaba interviniendo, hermanos. Cuando nosotros somos testarudos, cuando somos caprichosos, Dios tiene que intervenir de alguna forma. Y uno se pregunta a veces por qué somos tan desobedientes. ¿Por qué somos tan desobedientes? El doctor Kellogg, en ese libro de El Templo Viviente, un libro de medicina preventiva, fíjense el título, Templo Viviente, nuestro cuerpo creado por Dios, viviente. ¿No? Interesantísimo el título. En ese libro, él destacaba que el Espíritu Santo, al morar en nosotros, en algún lugar del cuerpo, nuestro cuerpo tenía parte de la divinidad, por lo tanto éramos Dios. Eso se llama panteísmo. Pasamos de lo que es correcto a lo incorrecto en 1 milímetro. Pero Satanás es tan astuto que nos lleva a creer cosas insospechadas. Hermanos queridos, a veces tenemos la impresión que, bueno, dejamos de lado el panteísmo porque no creemos que, aunque Dios muera en nosotros, nosotros no somos divinos ni formamos parte de la divinidad. Pero aceptamos que Dios tiene cabida en nuestro corazón, en nuestra mente. Y por allí he escuchado, me tocó en una iglesia no muy lejos de acá, había percibido que la tesorera de iglesia hacía sábados que no venía a la iglesia, así que fui a visitarla. Y cuando la visité, la tesorera de la iglesia me dice, no, pastor, lo que pasa es que no estoy yendo a la iglesia porque el Espíritu Santo me dice que no vaya a la iglesia. Entonces tuve una larga conversación con ella y le expliqué que esa inmanencia que ella pretendía tener, cuando Dios habla de esta forma, y uno no está alejado de que Dios habla al corazón. Claro que Dios habla y Dios se manifiesta en la vida de las personas, pero no contradiciendo las Sagradas Escrituras. Así que como no pude llegar a la comprensión, ahí mismo le pedí la renuncia. Porque estaba totalmente ida de la palabra de Dios. Hermanos queridos, a veces tenemos la impresión de que Dios nos habla y yo me pongo muy feliz cuando una persona dice, pastor, yo sentí que Dios me estaba hablando. Y gracias a Dios pude hacer esto y pude hacer aquello y pude hacerlo de más allá. Y uno se siente feliz de que Dios vaya hablando al corazón. Pero cuando Dios, entre comillas, a través de su Espíritu habla contradiciendo la palabra de Dios, entonces estamos en serios problemas. Estamos en gravísimos problemas. Leímos anteriormente la cita donde dice que ¿qué pasa cuando abrimos
nuestra mente a la palabra de Dios. Escuchen esta. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente, graba la verdad en el corazón y así la expone el error y la expulsa del alma. Vuelvo a decir los 4 puntos y voy a la cita que decía. Habla a la mente, graba la verdad en el corazón, expone el error, la expulsa del alma. Mensajes selectos, página 52. Los testimonios del Espíritu de Dios son dados a los hombres dirigiéndolos a su palabra. Y esto completa la idea. Los testimonios, que son los libros de la mensajera del Señor, no fueron dados para dar luz nueva. No fueron dados para darnos nuevas interpretaciones de la palabra de Dios, sino es una luz menor que alumbra a una luz mayor que son las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo, si sus principios no son atendidos, el Espíritu Santo queda excluido del alma. Mensajes selectos, página 52. ¿Qué otro medio, dice ella, tiene Dios en reserva para enseñarles a los que yerran y mostrarles su verdadera condición? Ahora, hermanos, esto es serio. La obra del Espíritu Santo es básica. Es básica para nuestra santificación, es básica para nuestro crecimiento espiritual, es básica para nuestra preparación para el cielo, porque nos permite estar preparados cuando Jesús venga. Es la obra donde el carácter de Cristo se va amoldando a nuestra vida, y eso es gracias al Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no puede entrar, nosotros no le damos cabida, no leemos la palabra de Dios, no leemos los testimonios, nos vamos a la palabra, el Espíritu Santo queda excluida del alma por decisión personal. Queda excluido del alma. Y no hay forma de que el Espíritu Santo pueda tocar mi corazón y mi mente cuando yo no le doy cabida. Y hermanos queridos, a veces hay amenazas a la unidad de la iglesia, porque algunos se quieren separar de la palabra, de las Sagradas Escrituras. Tienen conceptos personales, tienen ideas personales que no están en la palabra del Señor. Y entonces esto a la larga trae como consecuencia un problema que afecta a la unidad de la iglesia. Porque es a través de la palabra de Dios como el Espíritu Santo trabaja. Y es a través de la palabra como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Cuando cerramos la palabra de Dios y no la abrimos, cuando la abrimos para estudiarla, ¿no es cierto? Cuando cerramos la palabra de Dios, estamos cerrando la posibilidad a que el Espíritu Santo nos hable, grabe las verdades en la mente, exponga el error y le expulse del alma. Todo el proceso gira en torno a mantenernos en torno a la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia adventista hace tanto hincapié en la escuela sabática? ¿Por qué? ¿Porque nos quiere molestar? ¿Porque nos quiere mantener ocupados? Porque es la palabra de Dios la que es el instrumento en las manos del Espíritu Santo para exponer el error, grabarla en la mente y expulsarla del alma.
¿Por qué hacemos tanto hincapié en estudiar otros temas, talleres bíblicos? ¿Por qué hacemos tantas cosas referido a la palabra? Porque todo tiene que ver con darle al Espíritu Santo el instrumento para que siga hablando a nuestra mente. Y a veces aparecen caminos alternativos y creemos que el Espíritu Santo puede darnos clases privadas. A veces oímos decir el Espíritu Santo me impresionó, como la historia que yo acababa de contar de esta tesorera de iglesia. Claro que hay lugar para las impresiones del Espíritu Santo y yo estoy muy feliz que esto sea. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no actúa, no, el Espíritu Santo actúa. Pero sigue diciendo Elena de White en la Review and Herald del 4 de junio del año 1889. Deberíamos comprender que a menos que seamos enseñados por el Espíritu, no podemos comprender correctamente la Biblia, porque es un libro sellado aún para los entendidos y sabios en sus propios conceptos. Hermanos queridos, el estudio de la Biblia solo se hace con oración, pidiendo la unción del Espíritu Santo. Cuando la Biblia no se estudia con oración, no pidiendo la dirección del Espíritu Santo, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Pero cuando Dios dirige la mente de sus hijos a través de su Espíritu, en un espíritu de humildad y devoción, pidiendo que el Espíritu Santo dirija, hermanos, hay un reavivamiento en la vida de aquellos que con humildad estudian la palabra de Dios y el Espíritu Santo va trabajando en su vida de tal manera que hasta nosotros nos sorprendemos de por qué actuamos o por qué decimos esto o aquello en distintas formas. Yo creo, hermanos, que necesitamos hoy más que nunca la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Yo creo que necesitamos hoy más que nunca la iluminación del Espíritu Santo en el estudio de la palabra de Dios, cada vez que con devoción abrimos su palabra para que Él hable a nuestro corazón. Yo creo que necesitamos hoy más que nunca la iluminación del Espíritu Santo para que Él abra mi mente, abra mi corazón, solo por su poder. Dios nos bendiga. Para que esta semana que se inicia, después de terminado el sermón, pastor, ¿que cambió las cosas? No, porque ustedes saben que la lección de la escuela sabática se estudia sábado a la tarde en adelante, para el próximo sábado. Hagamos del estudio de la lección de la escuela sabática un estudio distinto, diferente. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos haga comprender las verdades preciosas de su palabra. Y cuando la segunda venida de Cristo se manifieste, nos encuentre a todos unidos en torno a su palabra. Dios nos bendiga.